Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenidos a una nueva inversión a fondo en las fuentes. Hoy, la verdad es que tenemos sobre la mesa una misión apasionante porque vamos a sumergirnos en un mar de datos económicos recientes y en una serie de informes que, bueno, a primera vista podrían parecer la típica sopa de letras financiera. Pero la realidad es que cuentan una historia increíble sobre nuestro presente y nuestro futuro. Yo estoy encantada de arrancar con esto porque contamos con datos fresquísimos del Instituto Nacional de Estadística, cifras consolidadas de Eurostat, análisis muy detallados de CaixaBank Research y BBVA Research y el último informe de comercio exterior del Ministerio de Economía. Casi nada, vamos. Exacto, casi nada. El objetivo de este análisis es entender qué está pasando realmente con la economía española y, sobre todo, cuál es su verdadera posición dentro del tablero europeo. Y para arrancar, vamos a desgranar esto con un dato que, francamente, resulta sorprendente y sirve como el gancho perfecto. A ver. Resulta que, en el último año, los precios en España han crecido un 35% más que la media de la eurozona. Es una de esas cifras que te obligan a detenerte un momento y mirar dos veces el papel. Desde luego, y es precisamente por ese tipo de cifras que nuestro objetivo en este análisis a fondo no es ni mucho menos quedarnos en la superficie leyendo porcentajes como si esto fuera un boletín de noticias. Claro, eso no nos sirve de mucho. Eso es. La intención es comprender el porqué de este fenómeno. Queremos analizar cómo este comportamiento anómalo de los precios impacta en el panorama general. Las cifras por sí solas pueden resultar frías o abstractas, pero cuando empezamos a cruzar los datos del INE con los del Ministerio de Economía o con los análisis estructurales de BBVA Research, pues empezamos a ver los engranajes de una maquinaria mucho más compleja. No se trata solo de inflación, se trata de cómo el país compite, de cómo genera empleo y cómo se sostiene a largo plazo. Vamos a poner eso en perspectiva porque es crucial subrayar por qué esto resulta relevante para cualquiera que tenga interés en la actualidad económica o simplemente para quien quiera entender por qué su entorno laboral o comercial está cambiando. Totalmente. Lo que revelan todos estos documentos de forma conjunta es cómo el aparente dinamismo de un país puede de hecho estar escondiendo una serie de vulnerabilidades estructurales muy profundas. Unas vulnerabilidades que, de forma silenciosa pero constante, están transformando por completo el mercado laboral y el tejido productivo. Así es. Así que, para empezar a trazar este mapa y poner un poco de orden, adentrémonos en lo que las fuentes nos cuentan sobre los datos de febrero. Hablemos de lo que podríamos llamar el espejismo de la inflación. Si miramos el indicador adelantado del índice de precios de consumo, el famoso IPC del INE, la inflación en España se situó en febrero en el 2,3%, básicamente la misma cifra del mes anterior. Pero el contraste llega cuando levantamos la vista y miramos alrededor. Tomando el dato de Eurostat, para enero la media europea fue muchísimo más moderada, concretamente del 1,7%. Es una diferencia que llama la atención de inmediato. Llama la atención y enciende algunas luces de alerta en los paneles de control macroeconómicos. Para quien no esté familiarizado con el término, cuando hablamos de un indicador adelantado, nos referimos a una primera estimación rápida que saca el INE antes de tener absolutamente todos los datos procesados del mes. Una especie de avance, digamos. Exacto, un avance. Pero ya nos da una foto muy nítida. Y esa foto nos indica que la economía española está experimentando una presión sobre los precios que sus vecinos continentales no están sufriendo con la misma intensidad. Ya. Ese diferencial, esa brecha entre el 2,3% local y el 1,7% de la media europea, es lo que empieza a generar fricciones graves en la economía real. Porque, a ver, no es lo mismo competir cuando tus costes suben a la par que los de tu vecino, que hacerlo cuando tú te encareces a un ritmo significativamente mayor. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el dato general que acapara los titulares es solo la punta del iceberg. Los documentos apuntan a otra métrica que los economistas vigilan con lupa casi obsesivamente, que es la inflación subyacente. Esa es la clave.
Los datos revelan que la inflación subyacente en España ha ascendido una décima, situándose en el 2,7%. Y para darle contexto histórico, las fuentes indican que este 2,7% marca su punto más alto en el último año y medio, específicamente desde agosto de 2024. Pero antes de meternos en las causas, aclaremos este concepto. ¿Por qué las fuentes le dan tanta importancia a la subyacente frente al dato general? Es una distinción fundamental. Para entenderlo de forma sencilla, la inflación subyacente es como tomarle la temperatura real y estructural a la economía, pero quitando de la ecuación esos elementos que tienen fiebre un día e hipotermia al siguiente. Entiendo. Concretamente, excluye los precios de la energía, como la luz o la gasolina, y los alimentos frescos no elaborados, porque son mercados muy volátiles que dependen del clima o de tensiones geopolíticas puntuales. Claro, un mes llueve mucho, otro mes hay sequía. Exactamente. Entonces, si la inflación subyacente está subiendo y marcando máximos de 1 año y medio, lo que nos dicen los informes es que el encarecimiento ya no es culpa de un pico repentino en el precio del gas o de una mala cosecha, sino que la subida de precios se ha enquistado en la estructura de la economía. Los servicios, las manufacturas, todo está interiorizando esos costes más altos. Entendido. Es decir, el calor ya está dentro de la casa, no solo haciendo sol fuera. Sin embargo, hay un apunte fascinante en el informe conjunto elaborado por CaixaBank Research y BPI Research, que estamos analizando hoy. Ellos señalan que este dato de febrero superó las expectativas del mercado, sorprendiendo a muchos analistas. Así fue. Y explican que se produjo un verdadero pulso de fuerzas contradictorias en la economía. Por un lado, mencionan que la electricidad ejerció una presión a la baja bastante fuerte, pero esa caída fue neutralizada por completo, que fue exactamente lo que empujó la balanza hacia el otro lado con tanta fuerza. Fueron los carburantes. El informe de CaixaBank Research detalla cómo la caída del precio de la luz, que venía dando un respiro a los hogares y empresas, chocó de frente con una subida muy agresiva en los precios de los carburantes en los surtidores. Ya veo. Los carburantes protagonizaron una alza tan significativa que lograron romper un periodo previo en el que el indicador subyacente había mantenido un trimestre entero de estabilidad. Fue como pisar el acelerador y el freno al mismo tiempo, pero el acelerador de los carburantes tenía mucha más potencia en febrero. Y claro, todo se mueve por carretera. Ese es el tema. Cuando el transporte de mercancías se encarece, ese coste se traslada en cascada a prácticamente todo lo demás. Para llevar todo esto de la inflación subyacente, la electricidad y los carburantes al mundo real, imaginemos una situación muy cotidiana que ilustre esa pérdida de competitividad sostenida que mencionan las fuentes. Pensemos, por ejemplo, en una fábrica ubicada en España que produce componentes de automoción, piezas de metal, engranajes, cosas así. Vale. Si fabricar ese producto aquí se encarece mes a mes de forma más pronunciada que en Francia o en Alemania, debido a esos precios que suben un 35% más rápido que la media europea, el escenario se vuelve muy complicado para el fabricante local, ¿verdad? Se vuelve crítico. Siguiendo con esa analogía, si la fábrica de componentes automovilísticos ve cómo su factura logística sube por los carburantes y cómo sus costes generales aumentan por esa inflación subyacente del 2,7%, inevitablemente tiene que subir el precio final de sus piezas para no ir a la quiebra. Lógico. Pero su competidor directo, una fábrica situada a las afueras de Múnich, está operando en un entorno donde la inflación media es del 1,7%. De repente, el producto nacional se vuelve automáticamente menos atractivo frente a la competencia alemana. Cuesta muchísimo más venderlo fuera de las fronteras porque el precio final es mayor. Claro, el comprador alemán va a preferir al proveedor local. Exacto. Pero el verdadero drama, y lo que subrayan los informes, es que también cuesta más venderlo dentro del propio mercado doméstico. Los ensambladores locales de coches empezarán a darse cuenta de que importar las piezas de Alemania o de otros países les sale más a cuenta que comprárselas a la fábrica vecina. Esa dinámica de la fábrica explica perfectamente por qué empezamos a ver grietas en otras cifras macroeconómicas. Y esto nos enlaza de manera directa con un bloque de datos fascinante que encontramos en las fuentes sobre el Producto Interior Bruto. Es lo que podríamos llamar el motor solitario o la paradoja del crecimiento. Un tema importantísimo. Resulta sumamente intrigante leer en estos documentos que el aumento del número de consumidores impulsado por el dinamismo interno es en la actualidad el único gran motor que tira del PIB.
Mientras tanto, el sector exterior, que tradicionalmente ha sido una vía de escape, un salvavidas en tiempos de crisis, ahora mismo resta crecimiento. Ujú. Pero espera un momento, esto puede sonar contradictorio. Si la economía general está creciendo a buen ritmo, ¿por qué debería generar tanta alarma que las exportaciones estén flojeando un poco? Al fin y al cabo, hay crecimiento, ¿no? Esa es una excelente observación. Y es precisamente el debate que recogen los documentos. A primera vista, crecer siempre parece una buena noticia. Pero la calidad y la composición de ese crecimiento importan, y mucho. Si conectamos esto con el panorama general, las fuentes nos ofrecen una explicación brillante a través de las reflexiones de Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo. ¿Y qué nos dice exactamente? Él pone el foco en un desequilibrio estructural. España está, en efecto, creciendo a un ritmo mayor que gigantes económicos del continente, como Francia, Alemania e Italia. Esto genera un mayor dinamismo interno, más empleo en ciertos sectores de servicios y, por tanto, una mayor capacidad de consumo. Pero claro, cuando la actividad interna es fuerte, la maquinaria necesita combustible. Se necesita comprar maquinaria, tecnología, materias primas y bienes de consumo. Y gran parte de todo eso se demanda del exterior. Ya, Como el motor funciona a toda máquina, las importaciones se disparan. claro, hay más dinero circulando dentro, la gente y las empresas compran más, y mucho de lo que se compra viene de fuera. Hasta ahí, pura lógica económica. Pero ¿qué pasa al otro lado de la frontera según este análisis de Pampillón? La otra cara de la moneda es lo que ocurre con nuestros socios comerciales. Pampillón detalla que, mientras nosotros demandamos más bienes, países como Francia, Alemania e Italia están creciendo muchísimo menos, o en algunos casos coqueteando con el estancamiento absoluto. ¿Vale? En consecuencia, frenan drásticamente las importaciones desde España. Históricamente, esos mercados europeos han sido el destino clave de las exportaciones nacionales, así que nos encontramos en una situación donde el mayor dinamismo interno impulsa fuertemente las importaciones, pero la debilidad económica de Europa frena en seco las exportaciones. Es esta tijera la que explica el reciente y pronunciado desequilibrio comercial. Es decir, crecer más rápido que tus propios socios comerciales, en lugar de ser una victoria sin matices, acaba generando un desequilibrio notable si no se sostiene sobre bases competitivas. Es como si el motor del país tirara con muchísima fuerza hacia adentro, absorbiendo bienes de todas partes, pero al intentar expandirse hacia afuera y vender lo suyo, se encontrara con un muro inmenso. Exacto. Y no solo porque los de afuera no tengan dinero para comprar, sino también porque, como decíamos antes con la fábrica, lo que intentamos venderles les resulta cada vez más caro por nuestra propia inflación. Exactamente, esa es la trampa perfecta que describen los informes. Y las cifras del último informe de Comercio Exterior del Ministerio de Economía son demoledoras en este aspecto. Ponen las cartas sobre la mesa sin dejar lugar a interpretaciones optimistas. Vale, entiendo que estamos en un punto de estancamiento, pero al abrir ese informe del Ministerio hay que hacerse una pregunta clave. ¿Esto es un mal europeo generalizado? Es decir, ¿está todo el mundo igual de atascado vendiendo mercancías? ¿O hay países que sí están logrando colocar sus productos en el mercado global a pesar del contexto? Esa es la verdadera señal de alarma. Si miramos las cifras del Ministerio de Economía correspondientes a 2025, las exportaciones de España se incrementaron apenas un 0,7%. ¿Un 0,7? Sí, bajísimo. Y cuando contrastamos ese 0,7% con la media de la Unión Europea, vemos que el dinamismo comunitario fue bastante superior, alcanzando un crecimiento medio del 2,4% en las exportaciones. El informe dibuja un mapa mundial que revela quiénes están ganando realmente esta carrera comercial. Dentro de la Unión Europea, países como Italia, que a menudo se percibe como una economía de ritmo similar a la española, están logrando posicionarse muchísimo mejor, alcanzando un crecimiento del 3,3% en sus exportaciones. Francia creció un 2,3%. Tela con la cifra de Italia. Y supongo que Alemania, con toda la crisis industrial de la que tanto se habla, estará peor, ¿no? Pues resulta que no. Según las fuentes, incluso Alemania, que efectivamente está más expuesta a los cortes energéticos, a la onda expansiva de la guerra de Ucrania y que se encuentra inmersa en profundas turbulencias económicas, logró crecer en exportaciones 2/10 más que España. Fíjate. Y si extendemos la mirada fuera de las fronteras del bloque comunitario, el contraste es aún más agudo. El Reino Unido avanzó un 3,2%, Japón un 3,1% y China destaca, como es habitual, con un contundente crecimiento del 6,1% en sus ventas al exterior. Enteras, superando
Holgadamente, ese 0,7% local da mucha perspectiva. Y esto entronca directamente con un análisis muy detallado que aporta BBVA Research entre las fuentes que manejamos. Ellos señalan una especie de brecha estructural que viene de lejos, ¿verdad? Mencionan que el peso de las exportaciones en la economía sigue rezagado si descontamos el efecto del turismo. Así es. BBVA Research pone el dedo en la llaga al separar los componentes. Señalan que el peso de las exportaciones no turísticas todavía se encuentra a unos 6 puntos de PIB por debajo de la media comunitaria. El análisis alerta de una dualidad muy marcada y peligrosa en el tejido productivo. A ver, explícanos esa dualidad. Por un lado, reconocen que las exportaciones de servicios, como pueden ser las consultorías, el software o la ingeniería, sí están aumentando a un ritmo bastante saludable. Pero, por otro lado, destacan que las exportaciones de bienes tangibles, de productos físicos, de mercancías puras y duras, llevan estancadas desde el cierre del año 2022. Llevamos años sin lograr impulsar la venta de manufacturas. Esa separación entre servicios y productos físicos nos lleva al que probablemente sea el punto más delicado de toda esta inmersión, que es el impacto humano. El famoso ¿y qué de todos estos datos macroeconómicos. Porque al final, que se exporte menos metal o menos coches no es solo una línea roja en un gráfico del ministerio, es algo que repercute de manera directa y visceral en la fuerza de trabajo. Sin duda. Y aquí las fuentes introducen otro factor crítico que arroja gasolina al fuego, los costes laborales. ¿Qué nos dicen los informes sobre lo que cuesta contratar y mantener a un trabajador ahora mismo? Nos dan un dato que ayuda a encajar todas las piezas del puzzle. A esos problemas de competitividad por la subida de precios que comentábamos al principio, se suma que los costes laborales han experimentado un ascenso del 7,8% en el último trimestre. Y hay que entender cómo funciona esto en la práctica. Ponnos un ejemplo. Si una cafetería local ve subir sus costes laborales un 7%, probablemente suba 10 céntimos el precio del café. Sus clientes locales se quejarán, pero la mayoría seguirá yendo. Sin embargo, en el sector industrial, en una fábrica que exporta a mercados globales altamente competitivos, un aumento del 7,8% en los costes laborales no se puede repercutir tan fácilmente en el precio final sin perder el contrato frente a un competidor polaco, asiático o italiano. Esta situación castiga de forma desproporcionada al sector exportador e industrial. Es decir, la industria no tiene ese margen de maniobra para pasarle la factura al cliente internacional. Y asumo que las consecuencias de esa presión constante sobre los márgenes de las fábricas no son precisamente positivas para las plantillas. En absoluto. El resultado directo que observan los analistas en estos documentos es una paulatina pero constante reducción de empleo en estas áreas industriales. Y el dato que invita a una reflexión profunda aquí, según recalcan los textos, es que históricamente la industria ha sido el motor de la prosperidad estable, ha sido la actividad mejor remunerada del país y la que tradicionalmente ofrecía los puestos de trabajo con mayor seguridad a largo plazo, con convenios más fuertes y menor temporalidad. Porciones inmensas. Si los empleos, que históricamente han sido los más sólidos, los más estables y los que sostenían a la clase media, empiezan a desaparecer silenciosamente porque las fábricas no pueden competir con sus costes disparados, ¿qué tipo de mercado laboral nos queda a medio y largo plazo? Es un escenario donde el país parece depender cada vez más de los servicios y del consumo interno puntual, abandonando esa base industrial tan necesaria para la resiliencia económica. Es una reconfiguración total del tejido productivo y entraña riesgos enormes ante futuras crisis. Ahora bien, para ser rigurosos con el material que estamos analizando, los documentos también nos invitan a abrir el foco y mirar la perspectiva macroeconómica del continente. Porque, aunque hemos detallado cómo las importaciones se disparan y las exportaciones se estancan a nivel local frente a vecinos como Italia o Francia, las fuentes dejan claro que Europa, vista en su conjunto frente a bloques como Norteamérica o Asia, tampoco está en una situación boyante en términos de competitividad global. Hay una preocupación sistémica. Cierto, parece ser una dolencia compartida, una especie de fatiga industrial europea. Y aquí es donde las fuentes introducen un documento que hizo correr ríos de tinta recientemente, que es el famoso informe Draghi. En los textos que estamos revisando se menciona que, a nivel institucional, existían unas expectativas altísimas sobre este informe, casi como si fuera una promesa de redención económica.
Había grandes esperanzas depositadas en las reformas que proponía, cuyo objetivo central era precisamente reducir la enorme carga burocrática comunitaria y transformar Europa de nuevo en una economía ágil y competitiva frente a Estados Unidos o China. Así es. El informe Draghi se presentó como la hoja de ruta definitiva para reindustrializar Europa. Y hay un detalle sumamente crucial y algo inesperado que rescatan las fuentes respecto a esas expectativas. Los documentos señalan que en las altas esferas se contemplaba un factor muy específico, casi un catalizador, como posible palanca para acelerar esa ansiada recuperación industrial. ¿Cuál es ese factor? El rearme. Ante el actual contexto geopolítico, se esperaba que los compromisos de aumento del gasto en defensa y rearme europeo sirvieran para inyectar capital masivo en la industria pesada y tecnológica del continente. La teoría era que este impulso mejoraría transversalmente la competitividad, generando innovación y empleo de alta calidad que luego fluiría hacia otros sectores civiles. Es un enfoque fascinante. Utilizar la necesidad de defensa y seguridad como un trampolín para modernizar las fábricas, desarrollar nueva tecnología y, de paso, reactivar toda esa industria estancada de la que venimos hablando. Pero, volviendo a los datos que manejamos hoy, ¿se ha notado algo de este supuesto renacimiento industrial impulsado por el gasto en defensa? El análisis de la situación actual que proporcionan los informes concluye que no. Por el momento, esos cambios estructurales y ese gran impulso industrial esperado a raíz de los presupuestos de defensa están todavía por materializarse. No han dado el fruto esperado en la economía real europea ni se refleja aún en las cifras de exportaciones manufactureras. Ya veo. Y es importante recalcar en este punto que, tal y como dictan nuestras normas en este espacio, nosotros nos limitamos estrictamente a exponer los hechos, las expectativas y los mecanismos macroeconómicos tal y como aparecen reflejados en las fuentes originales. Lo hacemos sin tomar ninguna postura política ni valorar la idoneidad moral o estratégica de dichas políticas de rearme. Simplemente constatamos lo que los analistas económicos esperaban que ocurriera y lo que los números dicen que está pasando hoy en día. Ha sido un recorrido intenso, complejo y lleno de matices a través de estos informes económicos, pero creo que hemos logrado armar el rompecabezas. Para sintetizar los grandes aprendizajes de esta inversión, podemos ver cómo todo en macroeconomía funciona como una gigantesca reacción en cadena. Totalmente. Partimos de una aparente tranquilidad con una inflación general del 2,3% en febrero. Sin embargo, al rascar la superficie, vemos que la inflación subyacente sigue al alza y que la tregua de la electricidad fue devorada por la agresiva subida de los carburantes. Ese diferencial de precio sostenido del 35% respecto a Europa significa, inevitablemente, mayores costes de producción. Eso es. Esos costes merman la competitividad de las fábricas. A su vez, un modelo impulsado solo por el consumo interno dispara las importaciones, mientras que intentar vender a una Europa estancada con productos encarecidos hunde nuestras exportaciones a un ínfimo 0,7%. Y para cerrar el círculo, nos topamos con la subida de los costes laborales de un 7,8%, que actúa como el golpe final para ir erosionando silenciosamente el empleo en ese sector industrial que tanta estabilidad aportaba. Todo está milimétricamente conectado, de las gasolineras a las grandes fábricas de exportación. Es una síntesis perfecta de la dinámica actual. Y todo este recorrido plantea una pregunta inmensa, a modo de reflexión final. Una duda que surge al unir las distintas piezas clave que nos han proporcionado estos documentos. Las fuentes nos demuestran empíricamente que las exportaciones de productos físicos se están estancando frente a los servicios. También exponen con crudeza que los altos costes laborales y operativos están asfixiando la industria tradicional, haciendo declinar su empleo. Y por último, apuntan a que Europa contemplaba el rearme, siguiendo la estela del informe Draghi, como la gran vía para inyectar capital y reanimar su competitividad industrial. Si sumamos todos estos factores de manera objetiva, si la industria tradicional orientada al consumo civil ya no puede competir en costes en el mercado global, es posible que, en el futuro cercano, la única forma que tenga Europa de reactivar su tejido industrial, mantener empleos de alta cualificación y recuperar sus exportaciones de alto valor, sea dependiendo económicamente de una industria impulsada casi en exclusiva por las tensiones geopolíticas y el gasto militar. ¡Madre mía! Es, sin duda, una reflexión profundísima que reconfigura por completo la manera en la que entendemos el futuro del trabajo y la producción en el continente, y una idea para dejar resonando mucho tiempo en la mente de quien nos escucha.
Queremos agradecer profundamente el tiempo dedicado a acompañarnos en esta compleja tarea de desentrañar las fuentes económicas. Esperamos que este análisis a fondo haya aportado mucha más claridad sobre cómo un simple punto porcentual en un informe de inflación acaba moldeando las fábricas, el empleo y la competitividad a nivel mundial. Y, como siempre, animamos a mantener un ojo crítico, curioso y siempre atento ante los datos que construyen la realidad que nos rodea. Hasta la próxima inmersión. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.